Buenas tardes y bienvenidos al Museo de Ciencia en Vivo. Les habla Francisca Moraga López, yo soy coordinadora del grupo EIE y nosotros escribimos programas de estudios en ingeniería y en computación que son disponibles para escuelas. Hoy tenemos una presentación de Conoce el Museo y vamos a hablar con alguien sobre las presentaciones en vivo. Antes de empezar, me gustaría compartir que ambos somos de diferentes países latinoamericanos. Sí que en algún momento van a escuchar una palabra desconocida o tal vez nos equivocamos en algo porque ahora pasamos la mayoría de nuestros días hablando en inglés. Así que por favor un poco de paciencia. Y si en algún momento se les ocurre una pregunta, si están en Zoom pueden usar el botón de Q y A que está en la parte de abajo de la pantalla, debajo de mi cara. Si están en Facebook pueden mandar sus preguntas en forma de comentario. Y con eso vamos a empezar. Pablo, te voy a pedir que prendas tu cámara. Bienvenido. Hola Francisca y a todos en casa. Sí, mi nombre es Pablo y estoy listo pues para poder responder varias preguntas sobre el museo y sobre mi trabajo en el museo. Y bueno, empecemos. Dinos, ¿qué haces tú en el museo? Yo trabajo para un departamento que es parte como de la educación de todo el museo y se llama, bueno, es el departamento de presentaciones en vivo, Live Presentations en inglés. Y pues mi trabajo consiste en eso, en hacer presentaciones en el museo. Creo que cuando las personas piensan sobre una presentación en el museo, suelen pensar en la presentación de relámpagos, lightning en inglés. Así que yo hago esas presentaciones, pero hay otros tres escenarios que tal vez algunas personas han ido antes, pero hay de todo un poco. Hay presentaciones sobre animales, hay presentaciones que son un poco más sobre como experimentos en química o física, y algunas, la mayoría son para el público general, pero algunas presentaciones son un poco más pues para grupos de escuela, puede ser para niños más pequeños, y también tenemos un lugar llamado el Centro sobre los temas actuales de la ciencia y la tecnología, que es un poco más para adultos. ¿Y este es el primer trabajo que tienes en el Museo de Ciencia? No, yo de hecho comencé trabajando en el Mariposario, que tiene el Museo de Ciencias en el segundo piso, en la parte más arriba. Es un lugar como pequeño, pero tiene unas 30, 40 especies de mariposas y varios invertebrados también. Así que yo comencé trabajando ahí. Era pues una pasantía, así que estuve ahí por varios meses y fue de ahí que empecé a trabajar o que salté a trabajar en este departamento de presentaciones en vivo. ¿Y siempre quisiste trabajar en un museo? Creo que sí, aunque no lo sabía. Yo creo que cuando yo era niño, yo no crecí yendo a museos, no tuve esa oportunidad, pero fue hasta tal vez cuando tenía como 16, 17 años. Mi primer trabajo que tuve fue en un museo pequeño de historia natural sobre murciélagos. Y esto fue pues una experiencia bastante única porque creo que me abrió los ojos un poco a como entender un poco más de que siempre hay un poquito más allá que se puede aprender, y saber de que estos animales, que en este caso son murciélagos, son animales que son sumamente importantes, que la mayoría de gente no los entiende, que se preocupan mucho, les tienen miedo por muchas razones que son un poco ilógicas. Y me pareció como una experiencia como para mí muy bonito, porque pude empezar a aprender un poco más y hablarle a las personas sobre estas cosas que eran muy impresionantes para mí y que hasta hoy en día creo que es muy impresionante. Entonces creo que fue ahí donde yo comencé a visitar más museos por mi cuenta, porque simplemente quería saber más, quería ir a diferentes lugares. Y creo que pues en la universidad se fue más o menos el mismo principio que tuve de que simplemente quería aprender más, y quería saber un poquitito más. Y creo que desde como la universidad yo siempre he venido diciendo que yo quiero tener un trabajo donde me paguen por aprender o como por leer. Y creo que el museo, tal vez en su momento no lo sabía, pero creo que ha sido el trabajo más
que les llega lo más cerca a poder simplemente pues aprender, nada más que en este caso creo que aprendo y tengo que decirle a las otras personas sobre lo que he aprendido. Qué buena. ¿Y podrías hablar un poco más sobre cómo te preparaste para trabajar en el museo? ¿Qué estudiaste? ¿Tuviste alguna práctica? Sí, claro. Yo, bueno, en la universidad, como dije antes, creo que siempre me interesó muchos temas en biología y en ecología, en parte por esas experiencias que tuve en el colegio. Entonces, creo que simplemente empecé a tomar más clases de biología, ecología. No, yo no estaba pensando necesariamente una carrera en mente de qué iba a hacer cuando salía de la universidad. Simplemente eran clases que me gustaban mucho. Así que eventualmente creo que nada más como que yo entré a una carrera sin yo necesariamente saberlo, simplemente me gustaban mucho. Y entonces creo que las ciencias ambientales, siendo una carrera muy amplia, que cubre pues, muchas materias distintas en las ciencias, creo que me preparé un poco pues, para poder trabajar en este contexto de Museo de Ciencias, donde hablamos de todo un poco. Creo bueno, eso fue lo que estudié y luego pasaron un par de años que empecé a trabajar, bueno, tener esa como pasantía, ser un pasante en el mariposario ayudó mucho como para tener esa experiencia y como poder como explorar un poquito ese mundo. Creo que a veces eso es lo que se necesita, nada más como tener como poder ver un poco de qué se trata una carrera en general y después uno puede empezar a escoger un poco o ver en qué dirección quiere ir. Y pensando en el museo, cuando las puertas estaban abiertas y podíamos estar ahí físicamente, ¿cómo te preparabas para dar una presentación en vivo? Claro, pues depende un poco de la presentación. Por lo general, yo comienzo entre media hora a 15 minutos antes de una presentación a prepararme. Algunas presentaciones requieren muchísimo más tiempo de preparación porque hay que sacar diferentes experimentos o diferentes cosas que vamos a utilizar. Pero por lo general requiere pues sacar todas las cosas que uno necesita y luego, pues lo básico, ¿no? Es simplemente asegurarse de que todo está en orden, de que los micrófonos funcionan, que tienen batería alta, que las luces funcionan bien. Y si uno llega con un poco de tiempo y algo no está muy bien, uno puede resolver rápidamente y así se puede preparar. Entonces, y si uno está ahí un poco temprano, puede, pues, no sé, responder preguntas que la gente quiere saber qué va a pasar y qué cuánto dura y todo eso. Entonces, uno también puede empezar a hablar un poco con el público. Eh, pero sí, hay presentaciones donde yo puedo prepararme en 10 minutos, otras como la presentación de relámpagos que toma un poco más de tiempo para asegurarse de que todo esté en orden. Y ya que hablaste de los shows de relámpago, ¿nos podías contar un poco más de eso? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es diferente la preparación? ¿Te dio miedo entrar esa primera vez? Claro, es para en casa, los que nunca han visto una presentación de relámpagos, es bastante única porque, bueno, como pueden ver en la imagen, es un escenario de más o menos 3 pisos y las máquinas que pueden ver en el centro se llaman Van de Graaff Generators y básicamente lo que hacen es crear un relámpago, hasta más o menos como 1 millón de voltios, aunque por lo general no ocupamos elevar el voltaje tanto para crear un relámpago, pero son bastante impresionantes. Y a los lados lo que hay son unos instrumentos llamados Tesla coils. Están programados para que los relámpagos, o más bien el trueno, pueda eh, crear música. Entonces son shows muy bonitos, pero claro, son muy diferentes. Eh, Antes de tan siquiera poder empezar a tocar cualquiera de esas máquinas, todos tenemos que ser pues entrenados para saber cómo utilizarlos y qué hacer si algo no sale muy bien. Entonces, y la primera vez que hice esa presentación o que tan siquiera empecé a presionar botones y aprender cómo funciona, claro, mis manos me sudaban un montón, y creo que todas las personas tienen como
reacción diferente. Hay personas que quieren hacerlo y que han estado esperando por meses, así que apenas entran a la jaula de metal donde le pega el rayo, es como un sueño hecho realidad, ¿no? Y quieren tocar la jaula como inmediatamente. Yo creo que yo era un poco más precavido, como sí quería hacerlo mucho, pero claro, es decir, pero no estaba muy confiado. Yo creo que brinco muy fácilmente, me asusto muy fácilmente y rayería y justo como debajo de mi cara, y eso no es como que la mejor combinación, pero yo sabía que quería hacerlo, así que uno pues se acostumbra, uno ve que otras personas lo han hecho y que están bien y que están vivas, así que eso le ayuda un poco a uno como para tomar esa confianza. Pero no es como que nadie que tenga que hacer esta presentación está obligado a hacer todas las cosas. Todas las personas pueden hacer su propia versión de su show y si no se sienten muy cómodos con algo, no necesariamente lo deben hacer. Para mí, yo me siento muy cómodo con todas las demostraciones, nada más de que me tomó un poquitito más de tiempo como para sentirme cómodo, para presionar todos los botones y asegurarme de que todo iba a salir bien. Entonces, sí. Gracias por compartir eso. A mí los shows de relámpagos son uno de mis favoritos, así que me encantó poder aprender un poco más. Y dinos, ¿cuál es tu mejor experiencia que te ha tocado al dar una presentación en vivo? Pues hay muchas. Yo creo que al hacer presentaciones para el público en general, creo que todas las presentaciones son muy distintas. Yo he hecho presentaciones donde no hay público, donde yo llegué y no hay nadie porque es un día muy lento, tal vez no sé, septiembre, octubre, todo el mundo está de vuelta en casa, o un día que es lindísimo y nadie quiere ir a un museo, quieren estar afuera. Entonces, o he hecho presentaciones para uno o dos personas y también en un día de vacaciones, uno fácilmente en el Teatro de Electricidad, donde hacemos los shows de relámpagos, podemos tener 400 personas. Entonces, creo que la diferencia es abismal entre uno y el otro. Y creo que parte de lo lindo del trabajo es de que, aunque yo tengo una presentación que conozco muy bien, el show es muy distinto dependiendo de la audiencia. Así que muchas veces yo no sé cómo tal vez voy a tener que cambiar un poquito el show para ajustarme un poco a la audiencia. A veces hay personas que quieren opinar a cada rato, que levantan la mano, y otras veces gente que nada más quiere como escuchar y no quiere participar tanto. Así que creo que para mí eso es una de las mejores experiencias, ¿no? De que por un lado yo estoy bastante confiado de lo que hago, pero por otro lado tengo que poder improvisar cuando se tiene que improvisar un poco. Pero habiendo dicho eso, creo que a veces la conexión entre pues, la presentación y la audiencia es como perfecta. Una que a veces, que yo a veces menciono, pero creo que hay muchos ejemplos de esto, fue una vez de que teníamos que hacer una presentación para un grupo de escuela, pero bueno, a veces las cosas pasan y la presentación se atrasó. Entonces tuvimos que resolver y las maestras fueron muy pacientes y todo el mundo como que nada más dijo, bueno, está bien, vamos a esperar un poco. Y creo que para los niños de esa escuela la expectativa del show simplemente como que subió más. Entonces cuando comencé el show como media hora después, eh, ellos estaban como aún más ansiosos y estaban como aún más emocionados. Y tal vez en cierta otra ocasión eso hubiera sido caos, hubiera sido una receta muy, muy difícil, pero simplemente creo que la combinación fue perfecta, de que simplemente el show, todo salió muy, muy bien y todo el mundo estaba muy feliz de cómo salió la presentación, incluyendo. Qué buena. Gracias por compartir esa historia. Y les recuerdo a los que están en casa, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer con el botón de Q&A en Zoom, y si están en Facebook, pueden mandar sus preguntas en forma de comentario. Pero bueno, hace un mes o un poco más de un mes nos cambió la vida a todos. Llegó coronavirus y tuvimos que cerrar las puertas del museo. Gracias a Dios nosotros dos seguimos trabajando, pero
¿Cómo te ha afectado a ti ese cambio de dar presentaciones en vida real a presentaciones virtuales? Pues bastante, porque en este caso no tengo una audiencia o no puedo ver la audiencia, por supuesto. Entonces creo que eso es un cambio bastante distinto. Bueno, yo creo que yo estoy sumamente feliz de que puedo continuar haciendo mi trabajo. Creo que la industria de, de museos y otras instituciones culturales la han pasado muy mal porque no tienen público y pues yo me siento muy feliz y creo que es como un honor poder seguir haciendo este trabajo. Eh, pero sí es un poquito distinto. Creo que por un lado ha sido una oportunidad muy buena de explorar diferentes ideas. Creo que todos hemos tenido que como que reinventar la división de educación en el Museo de Ciencias en un tiempo muy, muy, muy corto. Y creo que eso es, como mínimo, como ejercicio, ha sido muy, muy bueno. Y creo que el museo virtual va a continuar después de que termine esta pandemia y yo creo que eso es excelente y va a ser muy, muy importante que nosotros sigamos pensando en cómo podemos hacer esta plataforma aún mejor. Pero por otro lado, me va a encantar poder regresar al museo, poder hacer una presentación en vivo, aunque yo sé que por mucho tiempo no va a ser exactamente igual. No vamos a poder poner 400 personas en el Museo de Ciencias, en el Teatro de Electricidad. Van a ser más como 20, tal vez 30. Pero poco a poco, cuando regresemos, vamos a ir como acercándonos un poquitito más a la normalidad y no, y va a ser muy, muy bueno poder empezar a hacer esas presentaciones con el público y empezar a poder tener esas conversaciones sobre ciencia, pues viendo a las personas a la cara. Creo que eso es algo que extraño bastante. Sí, y en ese día, en el futuro, cuando podamos volver al museo, ¿qué es una de las primeras cosas que te gustaría hacer? Creo que hay dos cosas que desde que cerramos, yo vengo diciendo que quiero hacer, que quiero hacer, que quiero hacer, que de hecho quería hacer desde antes que tan siquiera cerráramos. Y uno es de que una de las exhibiciones del museo se llama Charles River Gallery y tiene, pues es todo sobre el río Charles que separa a Boston y a Cambridge y que el museo, de hecho, está encima de ese río. Y una parte de la exhibición está hecha un poco más para niños y trata de representar como un acueducto, como el alcantarillado de una ciudad. Y los niños pueden ir ahí abajo y explorar, pero lo cierto es de que por lo general ese lugar está lleno. Hay muchas, muchas personas, hay muchos niños, así que yo no voy a entrar ahí a ver qué es lo que está pasando porque no, es un poco incómodo, hay mucha gente. Entonces creo que cuando pueda regresar al museo, no va a haber mucha gente, probablemente va a ser solo staff por un rato. Así que voy a entrar a ese alcantarillado para poder buscarlo, porque todo el mundo habla sobre unas ratas, bueno, no son reales, pero son unas ratas como un modelo de unas ratas que viven ahí. Y todo el mundo habla sobre las ratas, así que he querido ver esas ratas desde ya hace bastante tiempo. Así que voy a tener que agacharme e ir a encontrar esas ratas. Eh, entonces, no sé, siempre he querido hacerlo y desde hace ya bastante tiempo he querido buscar la oportunidad y creo que voy a ir a ver esa parte de la exhibición. La otra cosa es de que antes de que todo esto sucediera, yo estaba trabajando en otra presentación en un teatro que se llama Teatro Connors, que también está pues en el segundo piso del museo. Y hay una presentación llamada Science Magic, como ciencia y magia. Y siempre me ha gustado mucho y estaba practicándola bastante. Y son pues cosas que tal vez podríamos ver en un show de magia, pero tratamos de explicarlo con una parte de cuál es la ciencia detrás de eso. Así que, por ejemplo, como el mantel en la mesa donde uno jala para y que los platos se mantienen en la mesa. Esa es una de las demostraciones que estábamos haciendo. Y estaba practicando bastante con el mantel y con otras cosas, con varios ilusiones ópticas. Entonces, era una de que estaba esperando bastante poder aprenderla
y estaba practicando casi que todos los días y luego, bueno, pasó todo esto, tuve que dejar todo tirado y pues, por supuesto, porque teníamos que hacerlo, es la única cosa responsable que hacer. Pero bueno, todas las cosas que necesito para practicar están en el museo y tal vez en el momento de que pueda regresar, quiero empezar a practicar de nuevo ese show para tenerlo listo lo más antes posible. ¿Y no has querido hacer el truco del mantel en casa? No, creo que el mantel que tengo no es como que muy ideal Ah, y tal vez debería intentarlo, tal uh, vez sí. Ahora que lo pienso, tal vez sí puedo intentar el truco del mantel, aunque yo no creo que nadie, tendría que hacerlo cuando nadie me esté viendo, por ya. supuesto, porque yo no creo que nadie que me conozca a mí me va a dar me va a dejar jugar con una vajilla de platos. Creo que no sería lo más responsable, pero tal vez si alguien no me está viendo y afuera, donde no puedo hacer como, ¿verdad? Donde si quiebro platos o algo así puedo recoger, tal vez sería un poco más responsable. Sí, a mí me encantaría verlo, pero desde por acá. Y no son mis cosas que tal vez se quebrarían. Bueno, hemos llegado al final de nuestras preguntas y sí tenemos un par de preguntas de nuestro público. De Cristina. ¿Por qué piensas que trabajar en la ciencia es importante? ¿Qué piensas que es tu papel en, en la comunidad para ayudar a esa educación? Claro, yo creo que, pues creo que son muchas razones. Para mí lo más importante es que la ciencia nos ayuda a entender el mundo alrededor de nosotros, ¿verdad? Creo que hay tantas innovaciones hoy en día en medicina, en temas ambientales, podemos hablar de cambio climático, todo alrededor de nosotros. Hoy tenemos un gran entendimiento del mundo. No es la única manera de entender el mundo, por supuesto, pero es una muy importante. Y creo que es importante de que nosotros podamos ir por nuestro diario vivir, eh, entendiendo por lo menos un poquito por qué es que sabemos lo que sabemos. Creo que si no se sabe por qué sabemos algo, entonces es muy fácil que alguien diga, eso no es cierto, eso es mentira. Y creo que es cuando empezamos a ver, pues creo que momentos como muy incómodos, donde simplemente empezamos a desechar información que deberíamos de estar escuchando. Entonces, creo que para mí eso es muy importante y creo que tal vez suena como una conversación que solamente deberíamos de tener como adultos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante poder traer esa educación desde niños, desde muy pequeño, empezar a aprender un poco por qué la ciencia importa, por qué es interesante y por qué, pues, saber un poquitito más es muy importante. Entonces, para mí es algo donde el Museo de Ciencias pues es un lugar excelente donde trabajar porque puedo hacer un poquito de eso y creo que puedo contribuir un poco más para que las personas, pues, no solamente aprendan, pero sino que quieran salir del Museo de Ciencias o de una sesión virtual del museo y querer aprender más, para que vayan por sí mismos a querer buscar más información. Para mí, si yo puedo ayudar a algunas personas a pues, hacer esas conexiones, bueno, para mí eso significa montones. Gracias. Y nuestra última pregunta. Dijiste que trabajaste con mariposas. Ujú. ¿Cuál es una de tus mariposas favoritas y por qué? Creo que hay varias. Bueno, yo creo que la que mucha gente conoce es la mariposa morpho. En inglés se llama blue morpho, aunque en español es la misma. Es una mariposa bastante grande que se encuentra en Centroamérica y partes de Sudamérica también. Tiene un color azul lindísimo. Cuando abre las alas se pueden ver este color azul muy bonito y cuando las cierra tienen como un color un poco más como café, pareciera inclusive tener un poco como ojos. Eh, y, y
y creo que el contraste es lindísimo entre los dos colores, son bastante grandes. Creo que esa es una de mis favoritas, que mucha gente conoce, pero cuando yo trabajé en el mariposario, en el Museo de Ciencias, creo que mi mariposa favorita cambió muchas veces, ¿no? De que primero me gustaba esta, luego me gustaba esta, después me regresaba a esta. Entonces, creo que siempre va cambiando, pero acá en Nueva Inglaterra siempre vemos mariposas monarcas, y son muy, muy bonitas. Es decir, el contraste entre el anaranjado y el negro es muy, muy bonito. Y son mariposas a las que uno se puede acercar bastante y poder ver inclusive el cuerpo del insecto es muy bonito también. Entonces, creo que si uno se acerca más, creo que aún puede ver más colores, más detalles y es bastante impresionante. Bueno, Pablo, hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero muchas gracias por hablar con nosotros. Te voy a pedir que te despidas y que apagues tu cámara. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacer sus preguntas. El próximo jueves a mediodía vamos a aprender sobre la biotecnología, algo que yo también poco a poco estoy aprendiendo un poco más. ¿Sabían que el pan es una biotecnología? Ahora lo pienso, es como obvio, pero hace una semana no lo sabía. Pero eso y mucho más vamos a aprender la próxima semana. Así que inviten a un amigo, o si les gustó nuestra presentación de hoy, compártenla en Facebook y inviten amigos que nos vean la próxima semana. Y finalmente, les considero que hagan una donación para apoyar al Museo de Ciencia en casa. Lo pueden hacer en mos.org/Science Matters, el enlace que ven en rojo. La ciencia sí importa, especialmente en este momento, y su apoyo nos ayudará a continuar esta programación. Muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos.